Acá. Lo que sí, estate atento, Facu, que se van a ir conectando los Sí, chicos. sí. Y esto lo hacemos ahí. Ahí se comparte bien, Jorge. Bueno, ahí se ve, ¿no? Perfecto. Bueno, bueno, como habíamos comentado la reunión anterior, la propuesta fue abordar tres autores: Carlos Astrada, Alberto Vuela y Alexandre Dugin. Recién Juan comentaba esto de que Dugin es para un estudio en sí mismo. Sí, Dugin sin duda es para una reunión entera hablar de Dugin, Sí, ¿no? totalmente. Con Ernesto, incluso podemos armar una a dúo, pero es muy, muy A interesante. Dugin. En el caso del planteo que habíamos surgido era este, ¿no? Surge, le digo porque es una indagación mía de hace tiempo que parte de una idea de... Ahí sumé a Lautaro. Parte de una idea de las lecturas de la izquierda nacional principalmente, que a mí siempre me hicieron ruido en un punto porque cuando se habla del ser nacional se lo describe desde lo negativo, ¿no? Ahí se sumó Lautaro. ¿Cómo andás, Lautaro? Estamos haciendo un repaso del anterior y después arrancamos. Ahí me escuchás, Lautaro. Sí, joya, dale, buenísimo. Ahora vamos a manejar mejor el PowerPoint que la otra vez que quedamos con una imagen colgada. Perfecto. Y bueno, entonces a partir de ahí empecé a buscar de lo que sería una idea de ser nacional más vinculada con la tierra, con el suelo, ¿no? Entonces encontré estos autores que hablan de otra forma, ¿no? En donde también sumé a Kush para la charla de hoy, en donde trabajan una serie de cuestiones vinculadas al ser nacional y en el caso de Vuela, en el caso de Astrada y en el caso de Dugin, ¿no? Aparece un elemento más, que es que los tres hablan de Malvinas. Entonces eso le dije a Juan, me parece para subrayar, ¿no? Kush, yo le dije, o cultura del hombre americano y América Profunda, no encontré una referencia así importante, Malvinas, ¿no? Pero es un autor que está constantemente en la misma línea que estos autores. Pero los otros tres sí hablan de Malvinas y se detienen. Dugin en varias oportunidades, Carla Ostrava en varias oportunidades, Vuela también, ¿no? Y eso me parece interesante también yo tiré una reflexión personal que es: un pensador nacional necesariamente tiene que hablar de Malvinas. No sé, lo considero, esto es personal, lo considero como una misión, un eje articulador, hablar de Malvinas, ¿no? Porque Malvinas, como dice Ullo, ¿no? Como que la otra vez, es la materialización de la situación semicolonial. Es algo muy claro, es algo muy palpable para que uno se diga pensador nacional y no mencione esa situación, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso, ¿no? Y en este caso, estos autores hablan de la geopolítica, pero en tanto indagación sobre el ser, ¿no? Sobre el pasado histórico, sobre la transmisión, sobre la tradición. Hablan de folclore, hablan de costumbres, acontecimientos, ¿no? Hablan del suelo. Entonces, la geopolítica pasa a tener otro tipo de tono, ¿no? Otro tipo de particularidad. Y en este caso ya estamos hablando de claramente una cuestión existencial, ¿no?
un elemento que ya trasciende el ámbito material, ¿no? En Carlos Astrada lo vemos claramente porque él habla directamente de metafísica, ¿no? Y me parece que todo esto ya, hablar sobre una indagación que vaya más allá de lo material o más allá de lo económico, esto ya pone en otra dimensión lo que generalmente uno puede encontrar en los autores de la izquierda nacional, ¿no? Sí, Que no llegan a ese punto ni siquiera, no se preocupan por esa cuestión, ¿no? Ahora bien, el folclore, la costumbre, todas estas cuestiones que emanan del suelo, chocan, se dan así contra un paredón, contra un mundo posmoderno que elimina el pasado de todos los pueblos, ¿no? Acá tomo una frase de Hobsbawm, el historiador británico, que dice, bueno, ¿qué tiene? En una pregunta le hacen al tipo, ¿y qué tiene la historia? ¿Qué ve usted? Lo apuran, ¿no? ¿Qué tiene con el siglo XXI? ¿Qué pasa? Dice, si usted me pregunta así a lo rápido, lo que veo que si hay algo particular del fin del siglo XX, inicio del XXI, es que la gente se olvida de la historia. La gente se olvida del pasado, ¿no? Más allá de que es británico, ¿no? Con todo lo que para nosotros representa eso, me parece que es un historiador posicionado, ¿no? Y que tiro una que yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Si hay algo que distingue a la persona posmoderna es olvidarse del pasado, olvidarse de la historia, ¿no? Y entrar en una serie de anacronismos, ¿no? Que bueno, todo eso para Dugin, para Abuela, para Astrada, para Kusch es el final. O sea, es el final del humano, ¿no? De la esencia humana. Perder el pasado, perder la historia es la no existencia. Y al perder el pasado y al perder la historia y al perder la relación con el suelo, inmediatamente uno puede eliminarse uno, ¿no? Con elementos autodestructivos de cualquier tipo, ¿no? De drogas de laboratorio hasta automedicaciones y demás. Destruir el planeta porque no te importa nada, destruir todo lo demás, destruir a las relaciones, ¿no? O sea, un elemento de la posmodernidad es la no familia, el no vínculo, ¿no? El vínculo efímero, ¿no? Y el tercer elemento directamente está las puertas abiertas para cualquier lógica de eliminación de lo humano, ¿no? Llámese desde los imperialismos, mucho más cruentos y crueles que en otras épocas, ¿no? Mucho más violentos a nivel de poblaciones civiles, como vimos en Siria, en Irak o en Afganistán, hasta grupos de narcotraficantes que emanan de esta posmodernidad, en donde se hace alarde de la eliminación total de pueblos, de humanos, o sea, alarde de la muerte, ¿no? Entonces, todos estos grupos, o este grupo de pensadores, me parece que va directamente por otro lado, ¿no? Bueno, entonces, acá está este vínculo entre lo que sería la geopolítica y la geopolítica existencial, ¿no? O sea, uno es tener una idea sustancial, consistente, clara, sobre el lugar y el tiempo en el cual estamos, y está la humanidad, ¿no? Que habita el suelo, eso sería la geopolítica, y la existencial es tener una idea sustancial sobre lo que entendemos por ser nacional. Y ahí entramos en un problemón, porque cuando decimos qué entendemos por ser nacional, ahí, bueno, Vuela lo dice muy, muy claro, ¿no? Dice, cuando hay tantos libros que hablan del ser nacional y todos son tan diferentes, bueno, es algo algo está pasando mal, ¿no? O sea, ahí tenemos un problema, ¿no? Todos te explican qué es el ser nacional. Bueno, ahí, ¿por qué tanto libro? ¿No? Vuela, que a mí me gusta mucho, pues es un tipo
digamos que es muy frontal a la hora de hablar, ¿no? Que lo conocen, el gaucho vuela, ¿no? Y bueno, entonces, acá hice como un recorrido. Interrúmpanme, que no sea algo. Dale. Interrúmpanme o comenten. Carlos Astrada, que es el primero que habíamos visto, lo digo rápidamente, pues lo vimos la otra vez, pero lo comento así para tener una idea. Tiene una idea espectacular, ¿no? Que dice: antes del ser estaba el paisaje, estaba la tierra, estaba el suelo, dice Astrada. O sea, para Astrada, el humano, que es algo lógico y es algo, diría que fue así, ¿no? El humano vino después, o sea, primero estaba el suelo, primero estaba la tierra, ¿no? Dice, ¿cuál es la tierra? Bueno, la tierra nuestra va del Atlántico hasta la cordillera, ¿no? Y dice, ¿y en esa tierra qué puedes ver? Y dice, bueno, hay que intentar ver qué imagen, esto que parece muy, no sé, como si muy flashero, muy místico, ¿no? Dice, hay que buscar una imagen. ¿Qué aparece? ¿Qué aparece en ese suelo, ¿no? Dice que es un suelo que tiene a la infinidad, ¿no? Dice, esto lo dice María Rilke, ¿no? Pero que es un poeta alemán, perdón, ruso, que dice, la estepa rusa limita con Dios. Y Carlos Astrada está en ese recorrido. Dice, ¿y dónde limita la Pampa? La Pampa limita con Dios, ¿no? Esa cuestión de horizontes en fuga genera un vínculo con algo que va más allá, ¿no? Esa condición de infinitud. Y en esa condición de infinitud, él dice, se iluminan dos presencias, el gaucho y el indio. O sea, es un territorio que dice que uno lo observa y ahí aparece el gaucho y el indio, que son los pobladores que han tenido un vínculo con ese paisaje. ¿Me van siguiendo más o menos? Sí, o sea, sí, bárbaro. Carlos Astrada transita en este tipo de reflexiones, ¿no? Digo, por el que está en la cabeza con elementos más, no sé, materialistas o más lógicos, ¿no? En Astrada podemos decir que esta es su lógica, ¿no? Él dice, acá son estos dos elementos, tanto el gaucho como el indio. Ahí lo estoy, a ver, lo admito a... Ya entró. Bueno, se fue. Estaba el Nika, pero ahí no. Bueno. Entonces, esperen que saco esto. Entonces, esa sería una primera aproximación, ¿no? de la cuestión, dice el gaucho y el indio, que paradójicamente, no es casualidad para Astrada, son dos pobladores y pobladoras que son las que identifican lo que sería conocido como la Pampa, ¿no? La Pampa, vuelvo a esto, Carlos Astrada dice, cuando hablo de la Pampa no hablo de la Pampa, hablo de esa característica de paisaje, ¿no? De esa característica de paisaje. ¿No? Entonces, aparecen estos dos como como los primeros habitantes de este suelo, ¿no? Entonces, ahí empezamos a ver una dimensión del gaucho y del indio que dice que, y esto es una idea mía, que si uno recorre los principales exponentes del pensamiento nacional, trabajan un montón de elementos, pero no es que lo toman como una cuestión central hablar de los gauchos y hablar de los indios, ¿no? O sea, hablan de las montoneras, hablan de las luchas, ¿no? Comprenden las montoneras como una situación de lucha social, ¿no? Pero acá estos tipos están hablando otra cosa. No es que estoy hablando de esto porque sean contradictorios, no, digo, están en otra dimensión. Carlos Astrada está hablando de, bueno, este es el ser nacional. Todo lo que se vinculen, son los primeros seres que habitaron este territorio. Son
la génesis de la nación comienza por acá. Entonces, me parece que el planteo es interesante porque genera otro tipo de situaciones cuando uno dice, esos dos seres, por los Estados-Nación, fueron desplazados. Y pone mucho más evidente y en flujo que la idea de nacionalidad de los Estados-Nación fue una invención, fue un artificio, ¿no? Bueno, en este punto él dice, nosotros tenemos dos elementos, bueno, el gaucho, él lo relaciona con todo lo andaluz, lo habíamos hablado, ¿no? La otra vez, que era un gaucho que se llama Alejo Godoy, dice, el primer gaucho fue Alejo Godoy, ¿no? En 1580, que era un andaluz, que acá los que vinieron de Sevilla, de Cádiz, era gente con estirpe, de nobleza y demás, y cayó este andaluz, que era los que los hacían laburar, lo habían mandado a hacer una empalizada, el tipo se retobó con Garay y dijo, no, qué empalizada, ¿no? Parece que puteó al rey, no sé qué, agarró una guitarra, un caballo y se mandó para La Pampa. Y dice Carlos Atrás, seguramente fue el primer gaucho, ¿no? Entonces, y esto es interesante porque él se mete con un tema que los que trabajaron en el gaucho, no sé si lo habrán escuchado, más de una vez se hablaba de la cuestión andaluza, de, bueno, que es el árabe, ¿no? Que en el desierto, que tiene este comportamiento, ¿no? Que la guitarra, que el folclore se vincula con lo andaluz, bueno. Él dice, vino por acá. O sea, de los españoles, el sector servil o trabajador es el que se retó y se empieza a vincular con los indios. Tanto Carlos Astrada no le da bola, pero Alberto Huela le da mucha bola a la tendencia española al mestizaje, o sea, a mezclarse con el indio, ¿no? Que esto es una característica de Iberoamérica, ¿no? O de, por lo menos, de Hispanoamérica seguro, ¿no? Esa tendencia a entrar en relación con el otro, que en la América sajona no se va a dar de la misma manera, ¿no? Esto continuamente lo trata de poner en esa dimensión, ¿no? Que tiene que ver con lo hispánico. Ahí, no sé si entró, ¿el Nica está? Bueno, acá no lo veo. El Nica, Sí. ahí está, buenísimo. Ahí está. Daniel, ¿cómo andan? Ahí están entrando, porque, claro, no me entran los cuadraditos. Estamos haciendo un repaso de lo que fue la reunión anterior. Eso ¿más o menos van siguiendo o están medio, vamos bien? No, vamos bien, vamos bien. Bueno, entonces, acá otra cosa más que dice Carlos Astrada, ¿no? Es, además dice, nosotros tenemos algo muy impresionante, que es el Martín Fierro, que dice que es un poema épico y se pone a hablar del epos, ¿no? Y esto, a mí, de Carlos Astrada, es uno de los puntos que me rompió la cabeza, ¿no? ¿Qué es el epos? ¿No? Dice, el epos es una mezcla de mito con logos con la palabra, y que se expresa en el Martín Fierro. Cuando uno lo ve de esta manera, el Martín Fierro es otra cosa. Es como cuando un abuelo o una abuela te dice algo, te dice un acontecimiento que ocurrió y que ese acontecimiento tiene en algún punto algo de épica, en el sentido de que, mirá, se le aguantó a este tipo y lo logró, o tuvo este problema y lo pudo sobrellevar, ¿no? No queda solo el acontecimiento en uno, sino que queda una intencionalidad que va a cambiar la situación de la persona que lo escuchó o de la persona que lo leyó. Digamos que está inmerso una fuerza que lleva a comportarse de esa manera. Y esto, dice Carlos Astrada, lo tiene el Martín Fierro. No sé si me siguieron. Es como... Sí, sí, sí. Es un mensaje cargado de un sentido que va a provocar en la persona una acción de ese tipo, ¿no? Yo después voy a tomar los párrafos que agarra Carlos Astrada. El más conocido es que los hermanos sean unidos, esa es la ley primera. Bueno, todo eso que conocemos, ¿no? Esa frase está
interactuando constantemente en el presente, Sí. cuando hay una rosca entre países, o cuando hay una rosca entre provincias, ¿y para dónde interactúa? Interactúa positivamente, es un valor positivo, ¿no? Que trata de evitar el conflicto entre los hermanos, ¿no? Entonces, eso es un tipo de relato que no es cualquier relato porque está inmerso constantemente esta cuestión de emitir elementos que generan valores, comportamientos, ¿no? Digamos que en un punto tiene una relación con lo que uno puede encontrar en la Biblia o en textos religiosos, o sea, en donde hay todo un elemento moral, ¿no? Entonces, Carlos Astrada lo toma porque dice, esto es constructor de la nacionalidad, o sea, es un texto que, como la Divina Comedia para los tanos, el Quijote para los españoles, o sea, son textos épicos, ¿no? Que generan un comportamiento nacional, ¿no? Y que el ser nacional, él dice, tiene que estar ahí. Y acá yo tomaba esta palabra, tradición, que viene de traditio, ¿no? Que quiere decir transmitir, ¿no? Entonces, ¿por dónde circula ese ser nacional? Y ese ser nacional circula de boca en boca, ¿no? Esto para Argentina, Grecia, para el lugar que uno se imagine, ¿no? Y dice, bueno, puede ser de hermano a hermano, de padre a padre, de amigo a amiga, puede ser entre tíos, o sea, esta circulación, ¿no? Y que lo principal aparece de esta manera en el Martín Fierro porque aparece en lo que los consejos que le da a los hijos Martín Fierro, ¿no? Bueno, acá lo que les comentaba, que desarrolla una idea de un comportamiento moral, ¿no? Pero en esta indagación Carlos Astrada llega a la idea de pueblo, ¿no? Esto es interesante. Y dice, varias veces Martín Fierro dice, el trabajar es ley, ¿no? Señala eso. Pero al mismo tiempo, Martín Fierro, digamos, como que esa idea está traccionada todo el tiempo, roscada con que ese trabajo se ve muchas veces imposibilitado o obturado por una justicia que no opera de una forma, por así decirlo, justa. Entonces, trabajar en ley, pero al mismo tiempo la justicia muchas veces pena al más pobre. Entonces, lo que quiere decir él es, ahí está María Laura, lo que quiere decir él es, estamos repasando creo que llegó Daniel y María Laura repasando una serie de ideas Hola. ¿qué tal? ¿Cómo andan? Y después vamos a ver algunas cositas de Kush y de Vuela. Bueno, entonces llega porque a la idea de pueblo, porque dice el pueblo es el pueblo trabajador, no hay otro, ¿no? Y en un momento dice, ¿y cómo distinguís ese trabajador? Y desde el que trabaja más hasta el que trabaja menos. Digamos, el más pueblo es el que sufre un mayor sacrificio, ese es más pueblo que todo. Ese es el San Pueblo, digamos. Y el que trabaja un poco menos se va yendo un poquito, hasta que el que no trabaja y ya explota o vive del trabajo de los otros, ese ya no es pueblo. O sea, el pueblo es el pueblo trabajador. Ahora, ese pueblo en esencia es pacífico. Lo único que quiere es trabajar, ¿no? Ganarse el pan, constituirse, ¿no? Como humano a partir del sostenimiento por medio del trabajo, ¿no? Pero cuando sufre una explotación desmedida, el pueblo entra en una situación de liberación. ¿Y qué observa acá? Que tanto el gaucho como el indio fueron explotados, fueron desarraigados, y es un pueblo que está constantemente, los sacaron de escena y lucha por la liberación. Entonces, ¿qué elemento tienen nuestros pueblos? Tiene un elemento fundamental que es
van a accionar en busca de esa justicia social. Y fíjense, que esto los había comentado antes en la reunión anterior, que acá, cuando está hablando de pueblo, Carlos Astrada encuentra el tema de Malvinas. Porque la situación de Malvinas es una injusticia, y por eso es una injusticia sobre el suelo que habitaba, bueno, un suelo de pobladores, de gauchos, de indios, pobladores argentinos, y que en esa instancia de querer liberarse, el pueblo se constituye. O sea, para decirlo en otro término, las Malvinas es un elemento fundamental para comprender el pueblo argentino. Por eso es, digamos, Carlos Estrada diría, por eso está tan arraigado en el pueblo, y hay pintadas, y hay marcas, y la gente se acuerda de Malvinas, porque es la esencia del pueblo argentino, porque el pueblo aparece en tanto busca su liberación. Entonces, aquellos hechos en donde se han producido grandes injusticias, el pueblo acciona constantemente. Y me interesa esto porque él lo ve al pueblo como una acción, es una conciencia de acción en contra de la injusticia, ¿no? Y que tiene que ver con la tradición, tiene que ver con algo que se ha dicho oralmente, que se comenta. Acá me viene y que está constantemente, como que nosotros al mismo tiempo estamos digamos, en esto de motivar, o sea, está también en las generaciones seguir transmitiendo esto. Ahí me viene una idea del Tano Antonio Gramsci, que dice algo así como, bueno, ¿cuál es la labor que tendrían los pensadores, ¿no? La gente vinculada con las letras, con lo social? Y dice, bueno, la cuestión que tendría fundamental es, ¿tenés un pensador histórico nacional o tenés uno que no? Y el pensador histórico nacional, ¿qué tiene que hacer? Y tiene que estar constantemente atento a aquellos elementos que motiven la liberación del pueblo, la liberación o tender a la justicia social, o sea, dedicarse a esos temas. Si uno no se dedica a esos temas, bueno, ese pensador no... Vuelvo por esto que comentaba cuando no aparece la mención de Malvinas, ¿no? O sea, como que esa tradición hay que también motorizarla. Si vos te quedás en, bueno, no se hable del tema, y bueno, la tradición no se produce, la palabra épica se empieza a evaporar, y bueno, esa causa, esa injusticia, en un momento determinado va a pasar a ser justicia. O sea, ahí está el problema, ¿no? Y es algo muy propio de la posmodernidad. Ahora ¿vamos bien hasta acá? O sea, por ahí vimos esto para Lautaro, para María Laura, que vieron, es como un poco más ordenado lo que hablamos la otra vez. Ahora vamos a pasar comenten, digan algo, no sé si les pareció algo llamativo, ¿no? Van siguiendo. Acá, bueno, antes de que corte, les comento, si no, la frase de Martín Fierro, ¿no? Dice, yo nunca tuve otra escuela que una vida desgraciada, no extrañen si en la jugada alguna vez me equivoco, pues debe saber muy poco aquel que no aprendió nada. Dice. ¿No? Y acá, esta parte, a ver qué sacamos. Hay hombres que tienen, esto lo tengo por acá, ahora lo agarramos directamente al Martín Fierro. Bueno, pero cuando a mí me llama la atención de estos tipos que te llevan a decir, bueno, vayan a leer el Martín Fierro. O sea, ¿qué están buscando ustedes? Lo tienen ahí, o sea, ¿no? Dice, hay hombres que de su esencia tienen la cabeza llena, hay sabios de todas menas, mas digo sin ser muy ducho, es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas, ¿no? Como acá va contra los doctores, ¿no? Contra el mundo de los doctores, o de los doctores, digo, en el sentido de los políticos, ¿no?
Dice, el trabajar es la ley, porque es precioso adquirir, no se ponga a sufrir una triste situación. Sangra mucho el corazón del que tiene que pedir, ¿no? Pero al mismo tiempo, habla que la ley es una tela de araña, ¿no? En donde el más rico zafa, pero el más chiquito queda en la araña, queda en la tela de araña. Entonces, acá se produce esta fracción, ¿no? Por un lado, hay que trabajar, ¿no? Y digamos, ahí puede estar el sentido de la explotación, de asumir. Pero por otro lado, ojo que la ley no te juega para vos, ¿eh? Para vos trabajador no te va a jugar la ley. Entonces vas a tener que luchar con esto. O sea, justo es trabajar, pero la justicia no va a ser justa para vos que trabajas, ¿no? Esto me parece interesante porque está, digamos, está de alguna forma dejando el espacio a esto que comentaba antes, que es la cuestión de la liberación nacional, o la liberación del pueblo. Le está dando justificación, legitimidad, ¿no? Y está hablando de esto que comentaba antes Juan, ¿no? La cuestión de que es pacifismo, ¿no? Es un pueblo pacífico, no es un pueblo belicoso, ¿no? Ya vamos a ver cómo la idea de belicosidad o la idea violenta viene de los sajones, no del pueblo hispano. Con como decía Amelia Podetti, ¿no? Su virtud de generar un mestizaje. La pantalla ahora. Lau, todo bien, te saludo, aprovecho. Todo bien. ¿Todo tranqui? Sí. Darío. Vamos a hacer ahora vamos a dar un espacio a que nos comenten a ver cómo, qué les parece esto, y después vamos a agarrar ya con vuela. Bueno, ahí está el señor El Nica, Ernesto. Ya estoy. Ahí estamos. Acá estoy. Recién tuve que ir a poner ahí los puntos con una música, se escuchaba, estaban descontroladas. Sí, el cachengue, sí, sí. Esta chica, no puede ser. Tienen tomado, acá estoy, esto es un matriarcado, no sé cómo decirlo. No tengo ninguna decisión acá. Bueno, pero por lo menos tenés la biblioteca donde te encerrás y tenés tu espacio. Sí, más o menos, este es el espacio. Eres el bulo del hombre. El budín. Está complicado. Bueno, ¿tienen algo para comentar? ¿Qué les parece? ¿Lo tenían atrás? Sí. Varias cosas a mí se me generan a partir de lo que vos decías, ¿no? Primero, que son autores que nos invitan a pensar, no desde el racionalismo, sino desde la dimensión mítica, cósmica. Entonces, claro, tenemos que establecer un montón de salvaguardas, decir, no, pero miren que esto no es metafísica, o sea, no es mística. Claro, porque estamos tan moldeados con los patrones racionalistas que nos obtura la posibilidad de pensar desde otro lugar. Como que en la mística, en la metafísica, en lo cósmico, en lo poético, no hubiese ahí también una racionalidad o una forma de producción de saberes también, ¿no? Entonces, bueno, estos son autores que tienen la gran virtud de que no tienen necesidad de establecer todas estas salvaguardas que tenemos en la academia, ¿viste? Y justamente, tiene más que ver con la vida, con el día a día de la vida, esas otras cuestiones. Y eso por un lado. Por otro lado, el tema de la referencia que hiciste a la izquierda nacional, es verdad, en tanto marxistas, nacionales obviamente, pero marxistas al fin, hay una tendencia a reducir lo real a las categorías ideológicas. Y esta otra vertiente o fuente del pensamiento nos alerta, nos aclara de que la vida no se reduce a las categorías ideológicas. Claro. Entonces, es la potencia, ¿no?, de este tipo de autores, ¿no? Tal cual. Sí, tienen esa, digamos, van a algo que como
que sale de la biblioteca, sale de lo teórico. Porque Claro. esto cuando uno habla del epos, de la palabra épica, ¿no? Y de lo que acciona en los humanos la palabra épica, uno puede tener Martín Fierro, pero puede tener a los viejos, puede tener a un Claro. amigo, a un hermano, a un hecho, un acontecimiento que a vos te generó un punto de ruptura. No sé, Claro. para los que vivimos, no sé, mi generación, por lo menos para los que vivimos el 2001 y en esos momentos lo agarraba uno en la universidad, para mí esos hechos de movilización fueron tremendos. O sea, yo tengo eso como fue mi momento disruptivo a nivel histórico. Digo, Sí, eso claro. de acá en más, bueno, obviamente el gobierno de Néstor y demás, pero a nivel de acción, de movilización, eso fue algo plum. Y que a uno, obviamente para esta generación será la pandemia y qué hizo en la pandemia. Yo me comí la cuarentena, yo no hice ninguna, o sea, y habrá Sí. éxitos y fracasos o revisiones en relación a esto. Incluso Alberto Fernández, ¿no? en su discurso, habló de algo épico, porque dijo, hagamos de esto algo épico, porque esto se puede convertir en algo épico. Si, en el sentido de, no había tanta cantidad de muertos, si no hay tantas cantidades de muertos y demás, y no hay tantos infectados y todo, y realmente la comunidad puede responder en el otro, y se dan números en relación a otro, y puede convertirse en algo épico. Puede, ¿no? Obviamente estamos con todo en contra, en el sentido de, es muy complicado, porque esta idea de ser nacional ni siquiera es una idea que está latente, a mi entender, en el sentido común del argentino o la argentina, ¿no? O sea, pero... No, es una idea obturada por el constructivismo, es decir, ya está condenada de antemano como esencialismo. Por tanto, ni siquiera atrevemos a pensar en esos términos, porque ya está como obturada desde el vamos, ¿no? Claro. Sí. Pero sin embargo, cuando suceden esos acontecimientos, que vos estás, por ejemplo, el 2001, 7 de octubre, Malvinas, el gol de Maradona contra los ingleses, son acontecimientos que ahí tornan tangibles el ser nacional. Acontecen, están, ¿te das cuenta? Sí, sin duda, ¿no? Eso realmente es como, digamos, a mi entender, le da la derecha a estos autores, porque cuando uno, a cualquier persona que está por la calle, le preguntás qué es el ser nacional y te va a mencionar 4 o 5 hechos que no están en los grandes teóricos. No, no está. A eso, cuando, por ejemplo, algo que le rompería la cabeza, le explotaría a más de un marxista. Es decir, el gol de Maradona contra los ingleses. Y vos decís, Claro. ¿qué tiene que ver? O decís Malvinas. ¿Y qué tiene que ver eso? Claro. Más de un marxista han escrito libros en contra de la cuestión Malvinas, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, cuando uno dice, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver todo. Y evidentemente estos tipos, a mi entender, dan en la tecla en ese punto, ¿no? Acá estamos, a ver, ¿cómo se toca acá? ¿Les parece? Continuamos un poquito más y Dale. con Huela. Bueno, acá, esto. Ahí estamos. Esperen que busco. Ahí me fui. Ahí ponemos compartir pantalla. Y buscamos la pantalla. Y hacemos clic. Bueno, ahí está. Bueno, esto es la idea de Carlos Astrada y nuestras islas, ¿no? Que lo habíamos comentado la otra vez. Yo después, si quieren, a los compañeros del grupo de investigación, les mando este PowerPoint, así pueden, si les interesa. Dice, A mí también, mandámelo. o se lo mando a todo al grupo acá. Todo. Dice, ¿cómo aparece, ¿no? ¿Cómo aparece Malvinas? Y aparece, se desprende la idea de liberación del pueblo, como les había dicho, ¿no? Dice, el pueblo argentino
como todo en Hispanoamérica, ¿no? Dice, porque esto también es interesante, y por ahí no sé si sí, está Darío, que Darío viene trabajando este tema de lo español, ¿no? De la hispanidad. Esto es interesante como lo ve. Porque cuando habla de la hispanidad, dice, la hispanidad tiene un motor, que vuela también, lo ve igual, de unidad. Lo hispánico, constantemente, desde que llegó a estas tierras, buscó la unidad. Esto, fíjense que incluso hay una tendencia fuerte de las corrientes, ¿no? Diferentes, de derecha, izquierda, que, Mitre, Vicente Fidel López, Adolfo Saldía, dicen, no, la hispanidad es lo negativo. O vino y destruyeron. Bueno, acá te dicen, sí, obviamente hubo una guerra por el terreno, ¿no? Se apropiaron los españoles del terreno que era de los indígenas, pero no eliminaron a los indígenas, sino que tuvo esa voluntad de incorporar a los indígenas en ese nuevo sistema de gobierno, ¿no? Tampoco los convirtieron en esclavos, ¿no? ¿Qué pasa después de eso? Lo hispánico va a continuar, esto también lo dice Kush, motorizando la unidad, no quiere la fragmentación. Y va a tender a la cuestión pacífica, incluso incluso, no sé, recordemos que cuando uno dice, bueno, las rebeliones como la de Tupac Amaru, el basamento teórico de Tupac Amaru se centra en el colegio los jesuitas donde iba Tupac Amaru, porque entre otras cosas, los españoles brindaban a los que tenían cierto rango entre los caciques una enseñanza, digamos, similar a la que tenían otros criollos, por así decirlo. Que eso termina cuando discutís con algún indigenista, algún representante del indigenismo, le decís esto mismo, que Tupac Amaru se crió en un colegio, se formó en un colegio jesuita, ya desarmás todo el andamiaje, claro, retórico. ¿Cómo? Sí, hay una élite indígena formada por colegios de congregaciones. Pero les hace ruido, ¿viste? Sí, tal cual, pero es la realidad. Y es lo mismo pasó con Castelli y con Monteagudo. Se forman en colegios que, obviamente, son colegios que vienen cuestionando las reformas borbónicas, ¿no? Que son las eran jesuitas, justamente. Digamos, que es la uña del liberalismo que empieza a molestar a muchos sectores, entre ellos a los jesuitas o a otras congregaciones, ¿no? Pero bueno, esta idea de pacifismo se choca con una idea que es la sajona del pacifismo, ¿no? Y Carlos Astrada acá habla de esto, que a mí me parece interesante, ¿no? Porque él dice, la idea, desde cómo entiende el pacifismo o cómo intenta entender el pacifismo, la idea sajona. Dice, bueno, ellos tienen un principio utilitarista, dice, ¿no? Es un sistema de valores consecutivos, ¿no? Y la paz, el tratado, el contrato, es una mercancía más, ¿no? O sea, la paz no es algo como una misión, sino que sí, puede haber paz o puede haber guerra, ¿no? Y acá dice, ¿cómo puede haber paz y puede haber guerra? Carlos Estrada dice, ¿qué pasa acá? Bueno, es que ellos trastocan la génesis de la paz y de la guerra. Mientras los hispanos, o mientras los gauchos, y mientras los indios, o las comunidades históricamente en este territorio americano, luchaban por la casa, por el alimento, aparece una idea sajona que se puede luchar por algo más que el alimento. ¿Para qué obtuvieron las Malvinas? ¿Eran necesarias las Malvinas para el Reino Unido? No eran necesarias. Digamos, necesarias a nivel humano.
no se iban a morir el pueblo inglés si no tenía las Malvinas o si las tenía. Pero van y hacen la guerra. ¿Por qué hacen la guerra? Porque para ellos la guerra y la paz son mercancías. Hay un principio utilitarista, que es lo que viene a trastocar la lógica pacifista de esta región, o de la conciencia de esta región, que en ninguna cabeza hispanoamericana cabe tomar un territorio para obtener mayores ganancias, ¿no? Cuando ha ocurrido eso, estuvo atrás la mano de la intervención británica. Guerra del Guano, Guerra del Chaco, Guerra del Paraguay. Entonces, operando, ¿no? Obviamente con un nacionalismo en ciernes de estos países, ¿no? Pero me parece interesante esto porque pone en otro lugar, ¿no? Dice, entonces, ¿qué hace? ¿Por qué, ¿por qué choca con la lógica del ser nacional esta perspectiva utilitarista? Dice, porque para entrar en un contrato, entrar en un tratado, necesariamente tenés que presentarte como anacrónico, como deshumano, como ahistórico. Todos esos elementos te juegan en contra. Tiene que ser artificial el contrato. La paz tiene que ser artificial. Por eso es una mercancía. Por eso ha sido producida. Es un artificio. Porque si vos lo llevás a la lógica humana, histórica, del suelo, no tienen por qué estar ahí. Entonces, ¿en dónde se ampara? En el único lugar en donde se ampara es en la cuestión jurídica. Pero es interesante porque desde las visiones materialistas, la justicia es todo, el jurídico es todo. Los contratos dicen, no, lo jurídico no es todo, ojo. Lo jurídico juega para esta lógica sajona. Pero una cosa es, como decía Martín Fierro, una cosa es la justicia y otra cosa es cómo opera la justicia, la ley, digamos, el aparato jurídico, ¿no? Entonces, me parece interesante porque corre el eje. Te quiere decir, no importa lo que digan estos tipos, porque estos tipos inventaron esta noción. Para ellos es una mercancía. Entonces, hay ahí que tener mucho cuidado, porque vos lo que vas a disputar ahí es una mercancía. Entonces, esto lo comentábamos la otra vez. Los británicos, sí, pueden dejar las Malvinas, en tanto y en cuanto vos le propongas algo mejor. Porque a ellos no les importa, porque es una mercancía. No están como nosotros. Están en otro tipo de lógica, ¿no? Esto me parece interesante, ¿no? Que lo había comentado en su momento Juan, ¿no? Que decía, bueno, sí, en un momento el Reino Unido estaba trans, y no, el poder de las empresas dijeron, no, pará, no la largues, que a nosotros nos interesa, ¿no? Porque no hay una conexión con el suelo como si la expresan acá Astrada y otros, ¿no? Bueno, ahí ya, esto sería lo que vimos así rápido de Astrada. Yo les comentaba, para no quemar la cabeza, después hacer estas dos de 40 minutos y después si quieren les tendemos, pero la otra vez se hizo largo, me pareció, pero ustedes díganme. Y esto sería el pensamiento de Huela, ¿no? Alberto Huela me interesa porque es un tipo que está vivo, ¿no? Que todavía da charlas, ¿no? Se preocupó en varios, yo tengo estos 3 libros, ¿no? El sentido de América, aportes a la tradición nacional y aportes al pensamiento nacional, que son los libros de Huela. Y es en Huela de donde yo saco esta idea que les comentaba antes, ¿no? Dice, se parte de la esencia nacional, se insiste en la búsqueda del ser nacional. ¿Por qué pasa tanto? Acá hay algo que está mal, dice. Dice, y bueno, porque en todos los casos que yo observo, dice, hay un problema. Tratan de explicar el ser nacional desde la negatividad. ¿Qué es el ser nacional? Es el antiimperialismo, antiburgués, antiinteligencia, antioligárquico, antiliberal, descolonizador, contrahegemónico, neurocéntrico. Dice, ¿cómo vamos a construir algo que tiene que ver con nuestra esencia desde la negatividad? Estamos jodidos, dice Huela, ¿no?
Y hace como ahí dice, el nacionalismo oligárquico de Anchorena, lo busca, el socialismo internacionalista de... Ahí se sumó el señor Leandro. De Seltzer, dice, el liberalismo, Solanería, el marxismo, Abelardo Ramos, dice. Entonces, dice, todos estos juicios son juicios negativos, ¿no? Y bueno, de acá no aportan una positividad, ¿no? Y en este sentido, dice, la tarea tiene que ser darle contenido al concepto de lo nacional, porque no tiene valoración lo nacional. O sea, se es o no se es, ¿no? Porque es negativo o positivo, ¿no? Vamos para abajo. Bueno, ¿hasta acá vamos bien? No sé si... Bien, bien, bien. Dice, y encuentra el mundo, es un tipo que está escribiendo ahora, ¿no? Está hablando ahora, esto creo que es de los 90, ¿no? 94. El mundo está dividido en dos. En una homogeneización, acá entra como el ruso Dugin, ¿no? Dugin, cada vez que viene a la Argentina, vino un par de veces, y si leen los textos está todo el día diciendo, vuela, es Alberto vuela, o sea, es un admirador de vuela, Dugin, ¿no? Y el mundo está homogéneo, hay una homogeneización global del mundo, ¿no? Que está por ese lado, y por otro hay un renacimiento de los nacionalismos periféricos, dice él. Digamos que es soberanía. Hay un renacimiento de los nacionalismos periféricos, él da el caso de Chechenia, de Venezuela, ¿no? Y por otro lado hay una homogeneidad global, hay una tendencia a homogeneidad global, ¿no? Y bueno, él dice que para ver el ser nacional hay que ver el mandato de la realidad, ¿no? Y esto es interesante porque él va a terminar hablando de que tenemos dos concepciones que están operando constantemente, ¿no? Una hispánica y la otra anglo-francesa, ¿no? Dice, me parece muy interesante esto porque no es que él se va de mambo y dice, no, bueno, lo otro no, dice, no, esto, ojo, que es parte de la conciencia. Ojo, que esto ha penetrado en la conciencia, ¿no? Entonces dice, lo hispánico, dice, de la línea hispánica, surgida en el siglo XIX, dice, que nos viene inculcando valores hace 3 siglos, dice él, con figuras como Sarmiento, Belgrano, Rosas, Irigoyen, Perón, dice, ¿no? Nos dejó la lengua, nos dejó una religión que está influida por costumbres autóctonas, ¿no? Abuela dice algo muy interesante, dice, no, pará, el catolicismo no es el catolicismo que vas a misa, que no, dice, acá en América el catolicismo se entiende de otra manera, dice. Es una creencia en un Dios, dice, se puede encontrar, les recomiendo leerlo, abuela, pues es muy gracioso, ¿no? Dice, lo puede encontrar a uno rezando un gol, ¿no? O sea, pero es un catolicismo raro, se cree que hay algo, ¿no? Ahí están el catolicismo practicante, ¿no? Están los evangelistas, ¿no? O sea, que también están de alguna forma vinculados con este cristianismo, ¿no? O sea, lo que voy es que es un tipo que ve todas las dimensiones, ¿no? Que dice, no, el catolicismo tiene que ser, dice, no. Él entiende que en esta tierra el cristianismo es lo más cercano que tenemos a la conexión espiritual. ¿No? Dice, nuestro teléfono, o sea, el mecanismo para conectarnos con Dios y va vía cristianismo, o vía la cosmogonía cristiana, la cosmovisión cristiana. Es como nuestro nexo, nosotros operamos por ese lado. Entonces él dice que es un cristianismo popular, llama él a eso. Toda esta lógica es ajena a la Europa racionalista, ¿no? O sea, esta posibilidad de cristianismo popular a nosotros nos hace creer, fluyen en la América española y en la portuguesa también, ahí lo saluda Leandro que apareció, estamos hablando de Vuela, de Alberto Vuela ahora, y aparece en esta cuestión de los santos, ¿no? Incluso los santos que, o sea,
el catolicismo que habla él va más allá de la iglesia. El gauchito Gil, dice, todo lo que se santifica, o sea, en un mañana seguro Gilda, o Papo, o no sé, o Rodrigo, o sea, esa lógica de mantener a los personajes populares, ¿no? Cerca de uno, y que accionan en uno, que accionan dándole fuerzas para aprobar un examen, o no sé, o para que no te mate el tipo que está sospechoso en la esquina, o sea, acciona eso que tiene que ver con el cristianismo. Eso no es racionalista, obviamente. Y por otro lado, también acciona lo anglo-francés, que dice, esto surgió en el siglo XIX, y viene operando, esto es muy interesante, en las escuelas. En las escuelas. O sea, opera y opera mucho. Fue la invención de la nacionalidad que te promovieron en la escuela, que fue una visión anglo-francesa. Principalmente francesa, dice él. Entonces, esto no hay que perder de vista. Él dice, la formación de nuestros chicos y de todos nosotros pasa por una escolaridad que tiene una perspectiva anglo-francesa. Eso, bueno, ya ahí es complicado, ¿no? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué te da esto? ¿Qué podemos sacar? Dice, bueno, no todo es malo, dicen. No, ojo, pará, no es todo malo. Podemos decir que salen en dos principios. La democracia y la tolerancia liberal. O sea, en el colegio te meten la idea de la forma democrática, en el colegio desde el 83, ¿no? Claro está. De la forma democrática y la idea de la tolerancia liberal. Entonces dice, bueno, a ver, ¿y qué sale de todo esto? ¿Cuál es el ensalada de esta? Y bueno, hoy podemos decir que los elementos que accionan son, hay una convergencia entre una idea republicana, una idea popular, cristiana y humanista, y la tolerancia, ni sectaria ni clasista. ¿No? Esta es una cosa que él dice, la tolerancia ni sectaria ni clasista. ¿No? Y en estas dos uniones, en estas dos convergencias, dice, y hay una diferencia igual. Mientras la cuestión hispana siempre va a motivar la unión, la concepción liberal británica siempre va a buscar la fractura, la división. ¿No? Yo lo escuché hace poco, dijo, la grieta es parte de la invención de la lógica anglo-francesa, por ejemplo. La idea de grieta, la idea de fracturar. Tiene que ver con eso, con la no tolerancia, ¿no? Que también tiene una fuerza. O sea, nos dio la tolerancia, pero también está la intolerancia dentro de esta perspectiva, ¿no? Bueno, esto que señala Huela, yo acá ya les mandé un apunte sobre lo que lo había preparado para hoy. ¿No? Entonces habla de la cosmovisión nacional, ¿no? Que sería lo católico americanizado, lo popular, que es el motor de lo nacional, la comunidad de lengua y las costumbres, ¿no? Ahí rescata Rey, porque Rey dice que Brasil también, y sí, Brasil también, ¿no? Dice que los brasileros entran en parte de, para él, sí, no sé si vieron, pero hay muchos autores que se rompen la cabeza por tratar de configurar qué es latinoamericano, nuestro americano, ¿no? Él dice, bueno, esto es iberoamericano, dice, para Huela. O sea, es la península ibérica. ¿No? Digamos que en un punto deja de lado a otros, no sé, a América sajona, por así decirlo. Bueno, esto es, después de Huela hay la noción de tradición, y habla de los valores de la tradición nacional, y para dar ahí ver si llegamos, no sé si llegaremos a ver un poco de Kush, pero otra cosa interesante de Huela es que dice, bueno, ¿y esto dónde hay que buscarlo? Y Huela está seguro que hay que ir para atrás. O sea, Huela está seguro que hay que ir para atrás. Huela dice, no, esto no... Tenemos que aprender de nuestras tradiciones, del gaucho, vuelve al Martín Fierro,
habla de Lugones, habla de la comunidad organizada, o sea, tenemos que mirar para atrás, ¿no? Dice, para adelante para adelante está el mercado y la homogenización signada por las transnacionales, dice. Una identidad no se puede crear. Y acá en más, él tiene, digamos, tiene una perspectiva muy, muy pesimista, ¿no? De lo que ocurre acá en más. Bueno, después, no sé si quieren comentar algo, esto ya es Kush, de ver algunas cosas de Kush, que a mí me interesa algo que acá tenemos a Ernesto que estuvo mencionando, ya explorando este tema, ¿no? Lo de Kush con respecto a Malvinas, que me interesa mucho, o que lo comentó Ernesto, es como para ir ahí al tema central, ¿no? Y no robarle más tiempo, es que Kush dice que, como comentaba Ernesto en la reunión de la otra vuelta, dice que nosotros tenemos una historia en donde Argentina, como Estado independiente, le dio la espalda al mar. No miró al mar. No le importó al mar. ¿No? Ahí me marca que faltan 10 minutos. Y lo digo rápidamente, así doy un poco la palabra a ustedes. Dice, ¿y por qué la Argentina no sale al mar? Y habla de la época colonial, y en la colonia era importante el tema del mar. Era importante el tema de controlar la situación marítima. Había una visión geopolítica del mar. Pero una vez que se produce la independencia, inmediatamente nosotros ya no vemos el mar, ¿no? Y funcionan otras geoculturas, ¿no? Él menciona 4 geoculturas. Dice, geoculturas hace referencia a Kush a las cosmovisiones, como formas de comprender el mundo, ¿no? que tenemos en nuestro territorio. Obviamente está la geocultura de Buenos Aires, ¿no? Pero, dice, antes de la geocultura de Buenos Aires, o sea, de la visión de Buenos Aires, de ciudad portuaria, estaba la de Asunción, la de los Valles Calchaquíes, y la de Chile y Cuyo. Había 3 geoculturas, ¿no? Él va a decir que ninguna de las 3, y sumala a Buenos Aires, ninguna de las 4, va a mirar al mar, ¿no? Y no mirar al mar, obviamente tiene que ver con esto que acá lo vinculo con el que les comentaba de Dugin, ¿no? De que la cuestión de la civilización de no mirar al mar es no solo ceder soberanía, sino que ahí está accionando una lógica, ¿no? Operacional, no sé cómo llamar, con un sistema vinculado desde a nivel material con la marina mercante, la circulación, donde nosotros no tocamos ningún tipo digamos, no tenemos nada que ver, hasta una lógica de comprensión del espacio marítimo, de las posibilidades del espacio marítimo, o sea, de sacarnos de nuestra conciencia el espacio marítimo, ¿no? Él dice que esta lógica empieza a accionar un poquito antes de la Revolución de Mayo por las reformas borbónicas, ¿no? Cuando los borbones empiezan a ceder el territorio para lograr una apertura de la circulación de productos no necesariamente españoles, ¿no? Y que vayan hacia otras ciudades. Ahí empezamos a perder la lógica con el mar, ¿no? Dice, bueno, la cuestión del mar nos sale, o sea, el pueblo, porque nosotros, esto es interesante porque Kush, como está todo el tiempo, es un antropólogo, ¿no? Que está todo el tiempo buscando, como todo antropólogo le interesa mucho el tema de la cultura. También hay una cultura de la pesca y una cultura de pescadores, que nosotros le dimos vuelta a la cara.
¿no? En el sentido de eso no se ha motorizado, ni del colegio, ni de... ¿no? Esa cultura está, hay pueblos que son pero son menores, o sea, no es como en lugares como el Brasil, por ejemplo, donde hay, miran al mar, constantemente miran al mar. De hecho, el problema en Brasil es que no miran tanto para adentro, ¿no? El Brasil. Pero bueno, ¿no? Ya hablé un montón, falta poquito tiempo. ¿Qué les parece? Después, esto como les dije, podemos seguir, ¿no? O no, o ya está, no sé, lo que piensan ustedes, pero Kush también sigue, es para indagar, lo mismo que Dugin, y lo mismo que Vuela, ¿no? Vuela yo traté de hacer un pantallazo así rápido. No sé si tienen algo para comentar, qué les parecen estas ideas. Facu, el Kush, al igual que el Martín Fierro, es epos. Son textos que cada vez que lo lees te muestran, te iluminan algo nuevo de la vida acá. Entonces es un texto son textos para permanentemente tenerlos cerca. Sí, tal cual. Sí, sí. Y respecto a lo que decías de la cultura del mar, viste que Dugin habla de las culturas talasocráticas y las culturas telúricas. Sí, sí, Evidentemente, los pueblos indígenas y también la cultura criolla es una cultura más telúrica que talasocrática, ¿no? Los imperios sí tienen que tener una vocación más talasocrática. Y en el caso de España es una mezcla, porque la España tradicional es telúrica, pero su necesidad imperial la llevó a los mares, o sea que bueno, me parece que se explica, algo de eso se explica por ahí. A excepción de los onas, tal vez, que eran pueblos canoeros, o los guaraníes también, ¿no? Pero la mayoría de la cultura plebeya y popular, al menos en esta parte de América, es más telúrica. sí, sí, mira hacia adentro, ¿no? Lo que dice Claro, Dewey, las civilizaciones de tierra, ¿no? claro, exacto. Pero bueno, Brasil, por ejemplo, tiene incluso la Yemanjá, tiene rituales con el mar, ¿no? O sea, hay Sí, claro. Sí, sí, es hay, verdad. tiene diferentes, o sea, han podido o han misturado las creencias africanas, ¿no? Yo tengo entendido, de lo poco que sé de la cultura brasilera, que tiene esto de la conexión del mar con África, ¿no? O sea, del Atlántico, Claro, más allá está África, entonces hay rituales que se vinculan con esa conexión con los ancestros, dejando velas o cosas que vayan más allá, ¿no? Tienen exacto. el mar como un puente entre los antepasados y ellos, ¿no? Claro, sí, totalmente. Que eso está, en nuestro caso, eh, tenemos los guaraníes, tenemos por los ríos, digamos, interiores, pero me parece que acá, como dice Kush, no, hay algo digamos, de alguna forma se ha constituido, que él hace alusión a la fuerza de la operación de Buenos Aires, ¿no? Ligando, Claro, ¿no? Digamos que Buenos Aires tendría que haber sido la encargada de difundir algo que no quiso difundir porque no le convenía, ¿no? O sea, claro, discutir esto con su principal socio, que era Gran Bretaña. claro. En el caso de Brasil también está la cultura lusitana, que es una cultura más naval, más marítima, la cosa portuguesa, ¿no? Un pequeño reino talasocrático, digamos. Tal cual, Por eso los portugueses hacían factorías y en cambio los españoles colonizaban, hacían provincias. Hay muchos condimentos ahí para pensar, para analizar. Después otra cosa que les comento, ahí falta poquito para terminar, que me parece interesante de Cuya, cuando habla de Rosas, dice: Rosas fue el último intento por tratar de desarrollar algo que no obture la relación con los naturales, tanto los gauchos como los indios.
El rosismo viene a ser la última posibilidad, ¿no?, de un diálogo con, acá siguiendo la lógica de Estrada, ¿no?, con el gaucho y el indio, que eran las dos presencias, ¿no?, que salen del paisaje, ¿no?, de esta tierra, por así decirlo. Yo no quiero robarle, no sé, más tiempo. Si les parece, hablamos una más o no sé, cómo vienen o quieren hacer un 10 minutitos para debatir o hablar, no sé si tienen algo. Pues si no hablo siempre todo yo, como medio incómodo. Pero bueno, no sé, quieren volver, ahora ya se va a cortar. ¿Quieren volver y nos saludamos, les parece? Y hacemos un repaso, no sé, lo que quieran decir. ¿Les parece? Hacemos. Dale. Dale, dale. Ahí se va a cortar. Lo finalizo así. A ver, por acá. Bueno, ahora los dejo hablar a ustedes a ver qué les parece. O sea, esto es un. Yo le propuse, ahora a todos les comento así en general. En una charla con Juan, les propuse hacer estas reuniones para pensar estos autores que me parecen silenciados dentro de los silenciados, por así decirlo. O sea, no son autores conocidos que han trabajado el ser nacional, me parece a mí, de lugares interesantes, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? Que podemos continuar por ahí. Perdonen si fui medio desordenado, pero es como hablar de. No sé, tenía que seleccionar un montón de temas o por lo menos lo que pienso yo, son muy fructíferos estos autores. Y bueno, por ahí les servía como herramientas para pensar cosas, para indagar, decir, che, mira, me voy a meter en la Estrada, abuela, porque parece que está bueno, o desde ese lugar. A mí Facu, esto que, tanto lo que dijiste de Kush, de que la falta no sé si de conciencia o que no hay nunca hubo como un interés de ocupar el mar o una clara un claro entendimiento de que el mar ocupaba un lugar importante, porque siempre lo tradicional y el pueblo residían en el interior, y también lo que nombrabas de Carlos Astrada, de que el paisaje era algo que precedía al ser, y que después recién aparece el gaucho y el indio, moldeados por ese paisaje. Todo eso, lo que dijiste de esos dos autores me remitió mucho a otro escritor nacionalista que justo estaba viendo, que era Gálvez, que siempre él pone el foco, Gálvez, en el interior, en las tradiciones, costumbres y hábitos del interior, que es donde habita supuestamente el ser nacional, en contraposición a las ciudades puerto. Y no vi tampoco, yo no leí obviamente todo, pero lo poco que leí en Gálvez, y no sé si existe, capaz que también es un poco la pregunta, algún tema referido a Malvinas, como por ahí aparece, como señalabas en Carlos Estrada, y si Hernández Arregui, que trata toda la formación de la conciencia nacional y también conoce a Gálvez y lo reivindica y demás, si él también tiene alguna mención al tema Malvinas, porque justamente el tema de casi toda la obra de Hernández Arregui es la formación de la conciencia nacional, ¿no? Es algo que como que atraviesa todas las obras. Yo solamente leí Imperialismo y Cultura y la formación de la conciencia y no encontré tan claro el tema Malvinas, y también me llamó la atención no encontrarlo tampoco en Gálvez. Capaz que existe, no sé, no tengo ni idea, pero lo poco que vi, sí vi que hay como que ponen el foco, que lo nacional está en el interior y en las costumbres de ahí, pero no lo vi en Malvinas, quizás estaba presente. Sí, sí. Está buena la reflexión. Yo tampoco lo encontré en ninguno de los dos. Ni en Imperialismo y Cultura, ni en la conciencia nacional, ¿no? Que a mi entender le dan, esto lo podemos, a Rey, si estaría Marcos, también podría aportar muchísimo, ¿no? Pero a mí me parece que está focalizado en la cuestión de la colonización cultural, ¿no? Es como, digamos que en los años 60, 70 era como fundamental eso, ¿no? Pero, claro, no hay, la exploración esta de, cuando vas al suelo,
al análisis del suelo, te topás con Malvinas de cajón, ¿no? Pero al estar trabajando, ¿no?, en esta cuestión de la colonización cultural, por ahí ellos no lo tienen presente. O no. Claro, y de hecho Aranzarregui tiene un apartado que dedica a Carlos Estrada, donde lo reivindica como un escritor nacionalista y lo emparenta con Lugones también, y bueno, nada, es llamativo eso. Sí. En cuanto a esta lógica del mar, está bueno lo que dice Kush, ¿no? Kush dice que el mar termine operando, para tomar esto que sí que está buenísimo, lo de Galvez, rompiendo la geocultura del interior. O sea, ¿qué viene por el mar? Por el mar viene la cultura sajona, el producto sajón. Viene por el mar, entra al interior y destruye una industria artesanal, destruye un producto que liga una historia de una familia, de Cuyo, por ejemplo, y rompe la geocultura del interior. Entonces, no solo el mar, dice Cuyo, no solo al mar le damos la espalda, sino que el mar entra en el interior y destruye la geocultura del interior. Entonces dice, ahí tenemos un problemón, ¿no? Dice, ¿no? Considerando esta cuestión de qué hace el mar con nosotros, si el mar es un elemento que no solo que le dimos la espalda y que lo negamos y toda la historia, sino que además del mar viene nuestra destrucción, la destrucción de las tradiciones de estas tierras, ¿no? Facu, Sí. perdón, porque hay el compañero Darío, no sé si lo que él mencionaba, que la izquierda nacional no había tratado tanto el tema de Malvinas. Sí. No, la izquierda nacional la recontra tocó el tema Malvinas, ¿sí? Para Jorge Abelardo Ramos fue un tema fundamental. Ramos sí, fundamental. Ramos ni que hablar. Bueno, Spilimbergo también. También Spilimbergo, claro. Gerberov también. Digamos, Ramos va a Malvinas. Además, Abelardo Ramos tiene una lucha cultural, pedagógica, durante la guerra de Malvinas, explicando cómo era estar en guerra justamente contra los británicos. Y después de la guerra de Malvinas va a seguir escribiendo y militando como era él, inclusive cuando se hacía el juicio de la Junta Militar por la guerra de Malvinas, decía, esta es un juicio que directamente ordena Gran Bretaña porque no se estaba enjuiciando a todos los civiles que habían operado en Argentina a favor de Gran Bretaña, en cambio se juzgaba a los militares, a quien había enfrentado a los británicos se los juzgaba, y quien había sido sus cómplices, sus secuaces, seguían siendo completamente amigos de ellos. Digamos, en el libro Adiós al Coronel, de Jorge Abelardo Ramos, ahí está todo lo que hicieron durante la Guerra de Malvinas. Después está en el libro Naranja, creo que es el de Colonia, que sale años después, en el 80 y pico. América Criolla. América Criolla, ahí también, ahí va a seguir publicando cosas de Malvinas. Sí, no, estábamos, perdón, Sí. Juan, estábamos diciendo de Arrey, pero Ramos... había entendido Izquierda Nacional, perdón. No, sí, no, era más como una pregunta. Yo la planteaba como una pregunta porque no leí mucho, solamente estaba leyendo a Rey para para el estudio de la tesis de grado que estaba haciendo y no lo encontraba ahí. Entonces preguntaba si otros autores lo habían tratado, pero está bueno que saber si que Ramos Ramos a pleno, y está buenísimo eso. leerlo a Ramos. Ramos incluso fue una de las... a mi entender, fue uno de los problemas que tuvo Ramos para posicionarse en el mundo intelectual, ¿no? Se condenó, metió la cabeza dentro del león, ¿no? Porque nadie defendía Malvinas después de la guerra de Malvinas, desde la izquierda nacional. Él se condenó con eso. Digamos, condenó su estar en espacios hegemónicos, ¿no?
eso fue, realmente fue inmolarse, ¿no? Después de Malvinas, la desmovilización, como bien lo señala todo el tiempo en todos los programas, todos los sábados y en varios textos, la desmovilización fue atroz, operó en todos los ámbitos académicos, culturales, universidades, o sea, Totalmente. eso fue algo tremendo, ¿no? O sea, cuando uno ve a estos autores, tendría necesariamente que haber una materia que habla de descolonización de América y Malvinas, o sea, es imperiosa necesidad porque es una de las partes que nos estructuran en la definición como argentinos, lo que pasó en Malvinas, ¿no? O sea, entonces, me parece a mí que está bueno porque me parece ahora revisar estos autores, porque lo toman como un eje central, o sea, como algo, bueno, está el ser nacional y bueno, y el tema de Malvinas, y está el tema de Malvinas, o sea, van ahí, Pastrada, Abuela, bueno, Duin, tengan en cuenta esto. Duin, lo que les comentaba, está con las tres fuerzas de una charla, la Fuerza Aérea, Fuerza a la Marina, y dice, bueno, ustedes sepan una cosa, si ustedes no arreglaban por esto, ustedes están operando como la OTAN, son el ejército de la OTAN. Y en tanto sigan en la OTAN, nunca van a tener posibilidad de recuperar esa Malvinas. O sea, les dijo geopolítica y geopolítica existencialmente en dónde están situados ese ejército y por qué nunca las van a recuperar. Si siguen pensando así, ¿no? Entonces, no sé, me parece interesante porque hay dos que están vivos, que siguen hablando. Hay uno que no está, pero que es un tipo que armó el Congreso Nacional con Perón en el 49, o sea, son tipos muy significativos como para pasarlos por alto, ¿no? Y Kush ni que hablar, que Kush es un tipo que yo tengo que seguir leyendo, tengo estos dos, América Profunda, pero no tengo duda que Kush, ahí sí pongo le juego la ficha que va a aparecer Malvinas, porque Kush está indagando por ese lado, seguramente va a aparecer, o sea, en otro libro va a aparecer, en alguna mención tiene que aparecer. Facu, Sí. lo importante me parece a mí que trae Kush en este conjunto de pensadores es el ser nacional desde el estar, del estar siendo. Me parece que eso es lo que aporta Kush, porque bueno, la categoría del ser, o sea, la filosofía occidental también gira en torno a la categoría del ser, es propio del racionalismo occidental, ¿no? En ese sentido, hay una traspolación del ser a nuestras tierras, a nuestro suelo. Entonces, lo que hace Cuyaís, bueno, acá en América no es ser, es estar siendo, ¿no? Donde lo telúrico cobra toda su entidad, hasta en el lenguaje, es decir, hasta en el estar. Entonces, eso me parece que es lo potente de Cuyo. Y pues, yo tampoco soy un especialista en Cuyo, pero tampoco encontré una referencia directa a Malvinas, pero tiene que estar. Muy probablemente hay un librito de Cuyo, se llama Indios Porteños, Indios Porteños y Dioses, que me parece que ahí hay algo. Voy a buscar, en todo caso después les cuento. Sí. Si aparece Malvinas. Sí, estaría bueno ver si ahí aparece o dice algo. Sí. Bueno, no sé si después hay más cosas, ¿no? Para decir, pero bueno, la idea era esa. La propuesta que le hice a Juan era repasar estos autores que generalmente, o sea, de Abelardo Ramos, de Arrey, no sé, de Astesano, vamos a encontrar hay cosas, hay un montón de cosas, hay charlas, o sea, es como, no digo un lugar común, pero aparece eso, ¿no? Por ahí estos autores, a mí me da la impresión que están corridos de lado, ¿no? Salvo esta última resignificación de Kush, no sé, Ernesto, si me da Sí. creo que no, Kush tampoco es un autor que está como No, claro. para mí no. Estuvo marginado dentro de los círculos de prestigio cultural durante décadas y recién ahora está empezando a tener
un creciente interés. Y después a mí me parece interesante lo que dije antes, que es realmente pensar una cosmovisión desde América, desde este lugar. Y estos tipos están pensando en eso, ¿no? Claro. O sea, no le quiero pegar a la izquierda nacional, pero digo, hay algo en el marxismo y demás que tiene que ver con una metodología, una lógica que muchos lo lograron. El Colorado Ramos lo logró y fue más allá. Pero a mí me parece una situación muy compleja para un tipo que, o sea, está estudiando a Marx o viene del marxismo, pasar a esta lógica. Bueno, de hecho Marcos tiene un seminario, ¿no? Es la izquierda y el problema nacional, porque es un problema, ¿no? Me parece que es un problema. Y no todos pudieron pasar la verja y comprender el ser nacional viniendo del marxismo. Digo, ya empezás con un problema, es como que tenés los zapatos embarrados y tenés que entrar en un parqué recién encerado y decir, bueno, a ver, no quiero ni una gotita. Bueno, voy a intentar, pero algunos pudieron, pero es muy difícil. Estos tipos ya venían con las botitas impecables. Empezaron punto uno. ¿Quiénes son? El gaucho, bueno, este es el territorio, nos falta Malvinas. Fueron directos, fueron ahí al meollo de la cuestión. O sea, bueno. Y ahora hay que pensar otra cosa, seguimos pensando, pero empezaron de otra manera, ¿no? Bueno, por eso vamos... No, inclusive, ¿sabes qué me parece copado, Facu? Que traes filósofos. Como que está muy de moda a un filósofo que sale en todos los medios y lo que fuera, y no toca estos temas, pero ni cerca, ¿no? Entonces, también como una filosofía nacional, desde una mirada de acá, nos plantea un montón de problemáticas y de cuestiones a tratar y a profundizar, digamos, y a seguir investigando y estudiando, o que nos ayude a pensar ciertas cosas que pasan al día de hoy. Porque generalmente todos los que escriben no solo están analizando el momento, sino nos ayudan al día de hoy para analizar lo que pasó y seguir pensando en el futuro. Entonces, también a mí me pasa con eso, ¿no? Que terminé descubriendo con Astrada, con los de hoy, una filosofía nacional que la tenía quizás muy desconocida en muchos aspectos y que no es, no me parece como raro que justamente haya una filosofía que plantee esto y toque Malvinas. No, digamos, bueno, y por algo es que son ellos y por algo es que están ocultos y por algo es que podés tener un apellido muy difícil y hablar bien de filosofía y copado, pero bueno, nada, tocas temas que no son nacionales, que no van a la profundidad del ser, que nos ayuda a pensar. Y eso, la verdad, eso me parece buenísimo y hay que seguir investigando de ahí y además tomar texto para que nos ayuden a pensar, eso que decía. Eso, paso reiterativo. Sí, tal cual. Sí, no sé si haces alusión a este Darío de apellido difícil, que a mí me parece es un tipo muy interesante, pero le habla a una sociedad urbanizada. No es un filósofo para el interior, por ejemplo, es un filósofo para la ciudad de Buenos Aires. A mí me gusta, como les comenté, siempre tuve indagaciones filosóficas, me gusta la filosofía, la antropología, son ciencias y me da esa impresión, no es un tipo que esté hablando más allá de ese grupo, o sea, al sector medio que nos viene a decir, qué bueno esto, sí, pensar, pero después no tiene una... No, y cita todo extranjero, siempre europeos. Hoy la filosofía, si uno dice en el estar, en la pandemia, por así decirlo, tiro esta reflexión y lo dejo tranquilo, es hoy la pandemia la están sosteniendo, siguen siendo los lugares outsider, siguen siendo los comedores, siguen siendo los lugares que están al margen, que se caen del mundo, los voluntarios, están sosteniendo el colapso. La clase media está en la casa, acuartelada, pidiendo por Mercado Libre, ya siguiendo, alentando los negocios, la farmacéutica, las transnacionales, ¿no?
que son los grandes ganadores de esta pandemia, mientras los que están realmente complicados en esta pandemia, como pasó, porque también Adama Traoré en Francia o Freud en Estados Unidos, no hay que ser ingenuo y pensar que fue una cuestión racial. Fue racial, claro está, pero ¿por qué fue racial? ¿Qué esconde eso? Esconde que los sectores excluidos, allá como acá, están al margen del mundo y son los que más bajas tuvieron. Más muertos hay de esos sectores. Esos reclamos se enmarcan en una diferencia proporcional entre la cantidad de muertos de los sectores más carenciados y la cantidad de muertos de los blancos o mejor posicionados. La pandemia esta desnudó todo, o sea, el que diga, no, vamos a salir mejor, a mí me parece que está mirando otro planeta, ¿no? Y desnudó esa cosa. Cuando se habla de filosofía, bueno, hay que dormir bien, hacer ejercicio, hacer yoga, todo una cosa que es urbano situada, ¿no? Clase mediera. Es algo, a mí me parece algo que no va más allá, o sea, no va más allá de la pandemia, la están sosteniendo los tipos que no están en la tele, que son lo de los comedores, como siempre, son esos El sectores, pueblo. eso le están bancando. Si no, el mundo se cae. O sea, hoy el mundo no explota todo por ese sector que no está en la tele, que no te lo va a decir este filósofo, ¿no? Pero a mí me parece interesante porque Carlos Astrado vuela, le pones el micrófono a Duin y va a decir eso, va a decir, el ser dónde está, cómo se sostiene la comunidad. Y eso hay grupo ese, porque están más presentes en, como decía recién, en la aquí y el ahora. ¿Cómo sostiene la comunidad? ¿Qué pasa en la comunidad hoy? Esto pasa. No están en las divagaciones de cuatro paredes del departamento, estoy recluido y pienso, ¿y qué hago? Y estoy incómodo, pará. El mundo es mucho más que tus cuatro paredes, es mucho más, es mucho más, Argentina es mucho más que esto, ¿no? Y Hispanoamérica, ni que hablar. ¿No? Pero me parece que sí, yo pienso igual que vos, Juan, hay una necesidad de esto, se necesita de este tipo de pensamiento filosófico. Pensarnos realmente en comunidad, no que sea la comunidad, porque si no termina siendo como este tipo, te daría, ¿qué? La comunidad Movistar, con la comunidad de lista, ¿qué comunidad es? O sea, la comunidad real, hoy la sostienen los que están afuera de la comunidad. Es lo que dice Amelia Podetti, Facu, la comunidad real es la periferia la que completa la comunidad real. Está buenísimo. Podetti dice que es la periferia, es decir, los excluidos, aquellos que completan la universalidad. Entonces, bueno, si hablamos de comunidad, o sea, Darío no sé qué, aunque haga referencia a la comunidad, si es que lo hace, no creo, estaría incompleta, seccionada, porque lo que completa es lo excluido, justamente. Sí, y yo no me pongo, ojo, no me pongo en Martín, ni mucho menos, yo realmente no hice nada, pero a mí me parece, no me deja de resultar ridículo que estoy en un barrio y ni nadie me pidió ayuda, ni yo pedí ayuda, y seguimos todos encerrados, y puede estar muriendo el que está al lado de mi casa, que no tengo idea. Para mí eso tienen que pensar los filósofos, si no piensan eso, Claro. eso es la pandemia. Se muere por ahí el tipo de enfrente y no me entero. O está enfermo el de al frente, necesitan y no me entero. ¿De qué comunidad habla? El otro día hablaba de comunidad el tipo este. ¿De qué comunidad habla si no pasa eso? Es una locura. Si no, estamos hablando. Y eso y lo digo con el mea culpa de persona del 2020 que digo, ¿cómo puede ser? ¿No? Y se le debe pasar cuando salen con el barbijo a caminar a comprar algo, que viene uno de enfrente y cruza la vereda para el otro lado. No se quieren ni cruzar. O sea, entonces el que piensa que esto va a motivar, para mí, yo soy muy pesimista en esto, ¿no? Sí, está bueno que accione, plantear que hay otra idea civilizatoria. Ahora, la que está ganando es la idea de civilización de la OTAN, que te dice, vos tenés que ser así, ¿no? Encerrate, estás incómodo, reclamá, ¿no? Pero bueno. Bueno, para decirte algo también, no quiero ser reiterativo, pero sí,
Es verdad que uno incluso ya en la UNLA, ¿no? Que es una facultad donde vos ves siempre a Hernández Arrey, al Colorado Ramos, ¿no? Y los autores están, o sea, los nombran quizás, no lo digo como una crítica, ¿no? Pero es un campo muy amplio, a veces no se puede ver todo, y esto siempre queda un poco marginado, así que sí está bueno tener un encuentro así para poder verlo. Y Para mí está bueno esto que decís, Lautaro, de ir más, o por lo menos interpelarlos, ¿viste? O sea, decir, bueno, a ver a Rey o otros autores, y hay que abrir un poco la cancha, ¿no? Y no tenerlos sí, como, obvio, obvio. no sé. Y mira, te iba a hacer una pregunta que yo en este momento para mí es una afirmación, ¿no? Pero lo hago a pregunta para ver qué me dicen ustedes en general. Bueno, lo que hablaba Abuela un poco de de que se juega la hispanidad acá y también entra en tensión con algunas lógicas anglo-francesas. Por ejemplo, el tema sajón, lo que justo hablábamos de la comunidad, en Estados Unidos o en Inglaterra, no en Francia, pero en las culturas sajonas, ellos tienen bien concreto qué es la comunidad, ¿no? Que muchas veces se ve bien en esto, vos decís, no sé lo que le pasa a mi vecino. Y ellos no en las grandes ciudades, pero sí siempre tienen esta cosa del vecindario, se ve la comunidad a veces, no sé, los que son trabajos de voluntarios o hasta en el coro de la iglesia, ¿entendés? Esa cosa mía de pueblo que tienen ellos. Y que bueno, quizás esa parte no nos quedó tanto que decías que nos quedó la democracia liberal y la tolerancia de la cultura sajona. Pero yo creo que ellos sí tienen eso. No sé qué piensan ustedes, pero en Estados Unidos sí, y en Inglaterra, la cultura sajona, se ve un poco esa, que no queda en el aire cuando hablas comunidad, que es a veces más puntual, más sí, al hueso. Sí, tal cual. Ellos tienen, o sea, yo respondo, obviamente, yo lo que entiendo yo, ¿no? Que de Tocqueville. Lo que tienen ellos es bien claro la cuestión de la sociedad civil. O sea, ellos no Exactamente. tienen, o por lo menos lo que entiendo yo, ¿no? Ellos tienen muy en claro cómo funciona la sociedad civil. Y que las sociedades civiles tienen una fortaleza tremenda porque es una asociación de sujetos privados, ¿no? Que tienen algo en común. Entonces, vos estás, pero a lo que voy con esto es una idea de comunidad que tiene que a mi entender, tiene mucho que ver también con la exclusión. O sea, en el sentido que son exclusivas. Vos estás adentro de la iglesia, estás adentro de la iglesia. Tenés la regla de la iglesia. Cumplís dos cosas que no van, chau de acá. Te vas. O sea, Claro. nuestra idea de comunidad es, como decía Ernesto recién, que la citaba Amelia Poetti, es otra. Nosotros podemos llegar a tolerar a alguien que el mundo hispánico puede llegar a tolerar a alguien que no necesariamente cumple con los requisitos para estar dentro de... Vuela dice algo clarísimo, dice, América Latina es el territorio de lo hóspito, es lo que hospeda. Nos distinguimos del mundo sajón y del mundo asiático porque nosotros hospedamos. Nosotros recibimos inmigrantes y los incorporamos en nuestra cultura. Y configuramos una nueva cultura. Nosotros podemos recibir los inmigrantes de Paraguay, de Bolivia, de Uruguay, de Chile, de China, de Corea, de Japón. De Senegal. O sea, eso en los sajones no ocurre. Porque la sociedad civil, vos para entrar en una sociedad civil, siguen este principio de los contratos, las leyes, el reglamento, vos entrás y tenés que cumplir con... Si no cumplís, la sociedad civil te saca. Y esa sociedad civil son organizaciones que desde lo privado son también una defensa frente al Estado. Porque para los sajón, o la lógica liberal sajona, el Estado es un negativo. El Estado es el que viene y se viene a intrometer en mi lógica. Entonces yo tengo que armarme de sociedades civiles para anteponerme a ese Estado que me viene a molestar mi actividad privada. Para América Latina, los estados son, gracias a Dios que existe el Estado, si no nos destruyen las oligarquías. O sea, nosotros tenemos otra lógica el Estado, el pueblo tiene otra lógica el Estado.
la liberación, hasta los cubanos hicieron la revolución cubana, hicieron un Estado gigantesco, ¿no? O sea, la lógica es, el Estado es todo para nosotros. ¿Por qué es todo? Porque parte de esta lógica de que nuestra comunidad es una comunidad con excluidos, o tiende a ser esa comunidad con excluidos, ¿no? Que se antepone a esto que comentaba antes, cuando decía, los que no están en la comunidad, ¿no? Y sí, porque para mí todavía está accionando, o acciona un tipo de gobierno progresista, liberal, que viene del gobierno anterior y que es complicado. Hasta que esos malditos, los que están en esos, no sean tomados por el Estado, yo creo que estamos haciendo estamos corriendo atrás, ¿no? Para usarlo en términos peronistas, esos son los libres del pueblo hoy. Y hay que el Estado los tiene que institucionalizar, todos los comedores, todo eso lo tiene que institucionalizar. No basta con llevarle, esos son parte del Estado, si están cumpliendo algo fundamental. Entonces, hasta que el Estado no se haga cargo de eso, y nos falta para entrar en la comunidad organizada. Porque eso es la comunidad que se organizó frente a una situación de emergencia y que está dando respuesta, donde no está el Estado. Entonces el Estado, en tanto comunidad organizada, tiene que, de alguna forma, estructurarlo dentro de su organización estatal. Obviamente ahí, ¿qué pasa? Está la casta de políticos que van a decir, no, pará, yo quiero ser el intermediario acá, como de pronto van a manejar ellos la canasta, y ahí está la rosca, ¿no? Que creo yo que por eso no se da. Pero están respondiendo a algo que tendría que responder el Estado. Tal cual. De la crisis del 2001 hasta ahora, más de los 90, hasta ahora están respondiendo a algo que tiene que estar el Estado ahí. ¿Por qué se tiene que bancar solo? Es como esta lógica de Canal 13, ¿no? El puntero te sostiene la sociedad. El puntero te sostiene. Si no está el puntero, se cae el mundo. Son estos elementos ¿no? Que son, a mí me parecen muy llamativos. Pero bueno, eso es. A mí me parece esa la diferencia entre las comunidades sajona y la nuestra. Esa sería la. Sí, bárbaro. Gracias por la... Nosotros tenemos igual eso, ¿eh? Te tiro una acá, banfileña. A ver. Los domingos en la iglesia de la Sagrada Familia, ahí está la crema y nata de los comerciantes de Banfield. Mira vos esa. Hay gente que va, creyente, pero si vas, ves esa de la primera, segunda cuadra de Banfield, los comercios de Banfield, van a la Sagrada Familia, como, bueno, y ahí están ahí rosqueando los problemas de los comerciantes de Banfield, ¿no? Pero tienen hay círculos, digamos, que se manejan bajo esas sociedades civiles, por así decirlo, ¿no? Y que van y arman sus cartas reclamándole al intendente que baje tal cosa, que pague un semáforo, que la inseguridad, ¿no? Y tienen un lugar de sociabilidad en la Sagrada Familia, domingo. Está muy bien. Bueno, las organizaciones sociales también se pueden ver así, digamos, en general, de esa manera. Cumpliendo un poco lo que de vuelta debería hacer el Estado, o intentar institucionalizarlo. Pero sí, nada, me parecía que había diferencia en cuanto a la concepción de comunidad. Entonces, cada vez que uno pensás desde el lado sajón, o estás analizando desde nuestra perspectiva, tenerla en cuenta, así, una diferencia así, para ver qué entendemos cada uno por ese concepto. Sí, tal cual. Fíjate que en el caso de Inglaterra, digamos, son tan excluyentes que hasta se hicieron su propia iglesia cristiana, los anglicanos. O sea, hasta se tuvieron que, hay cómo gravita el suelo británico, para los británicos. Rompieron la ecumene católica mundial y se armaron su propia iglesia nacional, justamente por esta cosa excluyente y elitista que marca Facundo, ¿no? O sea, dentro de la... Entonces, claro, ya hay un contrasentido de la categoría comunidad. Es una comunidad excluyente, de acuerdo a nuestra perspectiva, ya no es comunidad, porque Es verdad. justamente la comunidad acoge, cuida, incorpora lo periférico. Allá, entonces, habría que buscar otra palabra
si es que ellos se autodefinen como comunitarios. Habría que buscarle otra palabra, porque no. Sí, tal América cual. Latina enseña lo que es comunidad. La civilización cultural latinoamericana es una originalidad única en la historia y en el mundo. La singularidad latinoamericana, ¿no? Y por eso Kush, no Kush, sino hay un estudioso de la hora de Kush llamado Roberto Esposto, que es un argentino que vive en Australia y escribe sobre Kush desde Australia, un país sajón, y dice, la obra de Kush y por añadidura la cultura plebeya y popular latinoamericana, de la América profunda, tiene mucho para ofrecer al mundo en esta crisis existencial epocal. O sea, ofrece claves y respuestas para lo que se está viviendo en la actualidad a escala mundial. O sea, tiene mucho para darle a la cultura sajona en su crisis existencial, ¿no? Bueno. Me hacías acordar lo que decía, me venía a la cabeza Joyce, que Sí. en el Ulises, Joyce dice algo así, como que bueno, que estos fueron hasta de los católicos, dice lo mismo, ¿no? Y dice, bueno, pero los irlandeses queremos formar parte del mundo, y como queremos formar parte del mundo, Claro, queremos ser independientes. Está buenísimo, porque claro. da la vuelta, ¿no? Y da una explicación por qué los irlandeses están contra los británicos, como diciendo, Claro, que son católicos. como queremos ser parte del mundo, dice, queremos Claro. hacerle la guerra a los ingleses y queremos que se vayan. Claro. Es buenísima. Es genial. Dice, yo quiero estar parte del mundo, no quiero que esto me saque. Bueno, falta un minuto. Yo les agradezco la invitación y bueno, que se ha dado la charla. Perdón si a veces me voy un poco así como derrapo un poco. Pero bueno, estuvo bueno que hoy por lo menos tuvimos una charla más colectiva. Gracias a vos, Facu, por el tiempo y todo, por habernos explicado la parte de la filosofía nacional y popular desconocida y cómo también me echan Malvinas ahí, completamente desconocido. Y rápido antes que se corte, mañana charlas malvineras, los invitamos a todos y todas, que además vamos a estar homenajeando a los héroes del Crucero General Belgrano. Ahí están los héroes tíos de Laura, que dieron la vida en defensa de todos nosotros en 1982, los hermanos Ávila, civiles voluntarios que combatieron en Malvinas ahí en el crucero General Belgrano. Así que ahí en charlas malvineras los esperamos a todos y todas. Eso. Buenísimo.